Bien, continuamos en Código TDF. Bueno, hoy es el Día del Periodista. Invitamos dos periodistas, dos generaciones distintas del periodismo para precisamente charlar de ese tema. Está con nosotros Natalia Caso, periodista de Canal 2 y de FM Centro. Natalia, muy buenas noches, feliz día. Muchas gracias, igualmente. Y Gracias. Santiago Reyes, periodista de FM Master. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz Buenas día. noches. Igualmente, Gracias. un placer tenerlos a ambos. Rol del periodismo en la actualidad. Podemos arrancar con ese tema. Con ese tema, ¿no? Tenemos acá, somos de dos generaciones contra dos generaciones. Podemos hacer un truquito. ¿Cómo está hoy el periodismo? ¿Cuál es el rol del periodismo en la actualidad, desde tu punto de vista? Y yo creo que se ha vuelto más divertido para nosotros. Tenemos otras herramientas que nos permiten tener más instantaneidad, más relación con el que está del otro lado mirándonos. Las redes sociales nos ayudan un montón, nos dan un montón de herramientas que está en nosotros ir ayornándonos de a poco porque no es fácil, para ir aprovechándolas y que nos nutran y que del otro lado también el que escucha, el que nos ve, esté más enganchado con esa información, esté más atento y esté constantemente consumiendo la información, que es lo que termina sucediendo, ¿no? Con sus pros y sus contras. Sin duda. Ay, la tecnología nos ha hecho tanto bien y tanto mal juntos, ¿no? A ver, nosotros, disculpa, tenemos que caer generacionalmente a la edad. Venimos con esto. Una cuestión de temprano. empatía, sin duda. Una cuestión de sí. empatía. Cuando nosotros empezamos a trabajar, no había internet. O sea, no había computadoras. O sea, había computadoras, pero no para el uso cotidiano. La lectura era del diario en papel, escuchar la radio, escribir en máquina de escribir, cosa que para los pibes más jóvenes escribir en máquina de escribir es como que te agarran los dedos a martillazos, es terrible. Los cables de Telam. Los cables de tela, los dedos llenos de tinta. De tinta negra. Con lo cual quiero decir que hemos avanzado un montón, porque hoy lo que antes nos llevaba horas poder averiguar, en menos de una fracción de segundos ya tenés por internet todo lo que quieras. Pero está el otro problema, que es la comodidad. Ah, sí, seguro. Entonces, no sé qué pasa con tal cosa, internet, ¿qué pasa con tal cosa? Y lo primero que sale se da como cierto, y no es cierto. No, acá es doble el riesgo de equivocarse y es doble el castigo Claro, ahí. Porque y la peor uno herramienta de un profesor de texto es el copiar-pegar. sí. Que antes había que reescribir todo lo que hacíamos, o el carbónico, o corregir y demás. Y hoy lleva a esto que decía Natalia, ¿no? Que lo primero, que la rapidez le gana Claro, a la instantaneidad. necesidad de saber realmente cuál es la noticia. La tecnología es buena, es buenísima, porque hoy el mundo se hizo chiquitito. En el escritorio de tu casa, en tu computadora, vos tenés el mundo. Ya estamos hablando de comunicaciones, ¿no? Pero también se te hizo inagible porque ese mundo tiene 25.000 visiones distintas. Ah, sí. Entonces, ¿cuál es la verdadera visión? Y no No, lo sé. ninguna. No lo sé. A ver, podemos hacer una definición, que es un mal de la época. Una cosa es la información, otra cosa es la opinión. La información se contrarresta con otra información que desmienta esta, no con una opinión. La opinión se discute, te gusta o no te gusta, la No, información no. lo importante ahí es la argumentación, la información con la que uno se nutre para poder opinar y tener un sustento en base a eso, ¿no? Claro, pero hemos caído en la otra cuestión. La información se desmiente con opinión. Bueno. Entonces ya no estamos hablando del mismo juego, estamos jugando dos cosas distintas. Es como jugar al truco con carta de póker. Pero nos enriqueció esto de democratizar la información, Sí, claro, yo creo que porque digamos, hoy ya no solo somos los periodistas los que tenemos el poder de la palabra o la información. Cualquiera con acceso a redes sociales puede difundir lo que está pasando en el momento. ¿Consideras positivo esta Sí, democratización? no, claro. Hoy en por Twitter supuesto. son todos periodistas. Claro. Bueno, a ver, que es lo que hablamos recién, Pero ahí ¿no? juega la responsabilidad. Claro. O sea, porque uno hace su trabajo siempre con la premisa de llevar responsabilidad y pensamos cada palabra que decimos, seguida de cada otra palabra que decimos, justamente porque conlleva una responsabilidad y todo lo que decimos tiene una consecuencia posterior. Bueno, es a lo que no juega el común de la gente que lo escribe en las redes sociales. O sea, que lo puede hacer hasta desde el anonimato, sin poner su nombre, sin poner su cara a lo que está diciendo y con una irresponsabilidad total. El problema es nuestro, que le damos certeza a eso que está escrito ahí. Ah, que bueno, no tiene eso fundamento. depende de Claro. cada uno, de la profesionalidad de cada uno. Pero es claro. cierto lo que dice Belén, es cierto, se democratizó de tal manera
manera que hoy la opinión de cualquiera puede estar a la altura de cualquier personaje importante del mundo. Sí. Y está buenísimo. Sí. Está muy bueno. Y antes la gente se informaba leyendo los diarios de papel, escuchando la radio, esperando los noticieros. Hoy se informan a través del Facebook. Bueno, que no es un medio de información. Es No, una que es más claramente, grave. pero es lo que la gente Pero es la suele realidad de consumir. hoy. Bueno, fíjate qué dato que acabas de dar. La gente antes se informaba por el diario. ¿Y sabés lo que aprendió la gente que se informaba por el diario? A leer entre líneas. Claro. Entonces, toda información tiene entre líneas una codificación de otra cosa más que está pasando. En las redes sociales no. Primero, porque Facebook, salvo que sea una página puntual de alguien que informa, el usuario común no es un comunicador que tiene las herramientas para comunicar desde el punto de vista periodístico. Comunica desde otro punto de vista. Entonces, tiene conocimientos que nosotros le hemos pasado por otro lado, y por ahí tiene datos que nosotros no tenemos, pero están puestos en otro contexto. Sí. Y por querer decir algo primero, tira cualquier cosa. Bueno. Ha pasado con la gente Bueno, que eso se mata. ha pasado con el periodismo también. Acordate lo que decía García Matamos Márquez. a más de uno Claro. semanas Sí. o meses Claro. antes de que... La García necesidad Márquez- y la primicia, esa Exacto. ansiedad. Claro, bueno, García Márquez, que antes de ser un gran escritor fue un gran periodista, decía que lo importante no es la primicia, sino cómo se cuenta la historia. Exacto. Porque la primicia dura lo que dura la luz de un fósforo, nada es. Y hoy menos. menos. Y hoy menos. Ahora, que esa primicia a vos te permita juntar los datos para contar una buena historia es mucho más interesante que lo otro. Y es lo que perdimos. Es lo que- es lo Con que más perdimos. tecnología, menos información. No, la información es muy volátil. Va constantemente, va, viene. Es como una mesa de pinball. Va, viene, la pelotita rebota por todos lados y vos no sabés dónde está, en qué momento, dónde se está desarrollando el juego. Y es muy difícil porque no se hace una pausa para pensar la información. Hoy, por ejemplo, mirá cómo suceden de rápido las cosas. Hoy mencionaba el secretario de Gobierno de la Municipalidad el artículo 85 de la ley de blanqueo. Es una burrada por donde Total. la mire. Sí. Pero claro, entendieron que era una burrada. Por lo tanto, la van a sacar de la ley de blanqueo. Pero algunos se queda con lo que pasó a las 2 de la tarde. Bueno, es el problema cuando uno dice una mentira, una verdad a medias o un rumor y lo da como verdad y bueno, mucha gente se queda con la primera versión y Claro. no con las de mentira Claro. De después. todas maneras, está bien llamar la atención sobre algo que afecta muy gravemente a la Sí. libertad de expresión. Porque a vos te condiciona en todo. Sí. ¿no? En todo. Y bueno, a partir de estos desafíos, o sea, ¿cómo se trabaja, como decíamos, en un espacio donde ya no somos los dueños absolutos de la información o de la palabra? O sea, ¿cuál es el desafío que tenemos por delante para seguir sosteniendo el periodismo como un ejercicio profesional de una actividad? Bueno, esto es como el médico ante las nuevas tecnologías. ¿Qué O sea, ¿cómo hacemos no con- diagnosticarte ante Google? Claro, no podés, ¿viste? O sea, se siguen utilizando distintos mecanismos para que esta noticia tenga un destino cierto. Por eso insisto en esto de diferenciar. La noticia es noticia, el dato puro y crudo es un dato que forma parte de un hecho. La opinión va y viene, está condicionada por el que opina. Si la ahí noticia el- es la misma, todo cambia cómo y quién la dice. Claro, por supuesto. Pero Es un eslogan de la radio. Radio Nacional. está bien, digamos que la noticia yo te la puedo contar de distintas maneras, pero lo que no puedo es mentir sobre el hecho. Seguro. No, ahí está la importancia del contexto también, que es lo que la herramienta más importante que tenemos como periodistas, tratar de darle contexto, de dónde viene esta noticia, no puntualmente el hecho que está sucediendo hoy, sino qué fue lo que fue concatenándose para que se dé eso y después sí uno podrá hacer la evaluación de qué va a pasar, pero quedará en eso, en la evaluación y ahí se podrá dar la opinión. Por eso la lectura entre líneas es muy Claro. importante. de Esto todo. que decías, yo creo que esto de tanta información, ayer por ejemplo fue una de las noticias compartidas en el Facebook a nivel local, era una noticia que avisaba que en las próximas 48 horas iba a haber una nevada intensa en Ushuaia. Compartida enormemente. Era una noticia del 2012. O sea, que advertía y se fue replicando como si fuese algo Pero, ¿qué va cierto a de ser la esta municipalidad. semana? Pero, Por eso, hace mi una pregunta pausita es, acá. si no hicimos un público más ignorante con todo No, esto. hace una pausita acá. Hay un público muy malintencionado, También. Bien. porque se opera mucho por las redes Sin sociales. duda, Totalmente. sí. Sí, Entonces,
Pero ¿no se perdió eso de leer entre líneas? Por ahí no sé, claro. Ante la inmediatez no pero, elaboramos un público más ignorante. A ver, hay una cosa, Belén, que creo que hay que ponerla por lo menos sobre la mesa. Hoy en la política actual se juegan muchas cosas y muchas por las redes sociales. Donde cualquiera levanta una noticia de hace 3 años, la pone, y el resto que no tiene esta deformación profesional de chequear, sí, o entrar a leer. Uy, mirá, va a nevar como loco. Y reproduce, y se transforma en una cadena que después, cuando no nevó, nadie se hizo cargo porque vos no sabés cómo llegó ahí. Bueno, ese es un problema de los que operan en las redes sociales a favor o en contra de algo. Bueno, y en ese sentido tenemos una cantidad de portales que se han abierto que no tienen dueño, que no tienen un responsable atrás, y con información que no tiene ningún tipo de sustento. Pero operadores existieron siempre. Sí, hoy, pero no, estaban más guardados. A través de la tecnología. Mirá. Pero, digamos, se ha perdido entonces esa masa crítica. O sea, hoy tenemos lectores o gente que interactúa con las redes sociales que se limita a compartir sin interactuar. Tenés de todo. Facebook lo que te permite es eso, compartir. Uy, esto incomparto. Uy, me gusta. Me gusta, listo. O sea, se murió fulano, me gusta. ¿Cómo me gusta? Es una barbaridad. Es una. Bueno, después pusieron otras cositas más. Sí. Lo que ha salido a la luz es el periodismo militante, que antes estaba más guardado. Ahora está directamente en programas de televisión, en programas de radio. Y ahí es lo que te decía hoy. El periodismo militante comete un pecado que es casi un pecado virginal. A la información no la podés contrarrestar con opinión, contrarrestarla con información. Pero el tema es que cuando no tenés información para desmentir eso, lo único que te queda es opinar. Entonces te transformás en un militante de algo que no es cierto. Me da pena por algunos colegas jóvenes que creen que ese es el camino, y no es el camino. Si yo te digo que afuera está nevando, vos lo que tenés que decir es, fui afuera y no nieva. Entonces tenés que chequear la información, primero. Y después opinar si la nieve te gusta o no te gusta. En base a si yo te estoy diciendo que nieva, pues son dos cosas distintas, ¿no? ¿Cuáles crees que son los nuevos desafíos del periodismo? Y creo que esto de ayornarnos justamente a las nuevas posibilidades que nos da la tecnología justamente para nutrirnos a nosotros mismos en nuestra tarea y para dar un mejor servicio. O sea, porque la información es eso, es un servicio que se le brinda a la comunidad, y para que llegue a más gente y para que llegue de la manera correcta, creo que las nuevas tecnologías nos dan un pantallazo terrible. Y después el nuevo desafío es empezar a derrumbar estereotipos, a empezar a mirar de otra manera, porque tenemos que empezar a cambiar estos paradigmas que tenemos y que van cambiando con la realidad, como ser el rol de la mujer en la sociedad. Entonces tenemos que empezar a pensar muy bien justamente las palabras que decimos para ir en ese sentido. ¿Y qué hacemos con la famosa grieta, que existe y es real? Y la grieta, el tiempo cura todo. La grieta, hoy es efecto de posicionamientos a veces casi adolescentes, ¿no? De salir a defender lo indefendible cuando sabes que no es así. Y no digo que esté bien o está mal, digo que son posturas. Son posturas. ¿Sabes? Hay una cosa que por ahí nosotros no tenemos en cuenta. Por la profesión estamos muy pendientes de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de los portales, y creemos que eso es todo lo que pasa. Y al 90% de la gente eso le importa nada, porque no está metida en todo eso, porque no tiene tiempo. Claro, y ese microclima nuestro, creemos que se traslada a todo el mundo, y no es cierto, porque la mayor parte de la gente está preocupada en sobrevivir en un proceso durísimo, en ver cómo se gana el mango, en mantener el laburo si es que lo tiene, en conseguirlo si no lo tiene. Exacto. Y el Twitter, el Facebook, todo lo demás no lo usa para esto, porque no tienen tiempo. No, sí. El desafío es seguir saliendo afuera, seguirte escuchando lo que pasa. Sí, exacto. Y cuestionar, pues, un medio de comunicación. Yo opino todas las mañanas. La opinión no es la verdad, es una opinión. Yo puedo estar equivocado y vos podés pensar otra cosa. Y no hace que esto sea un desastre universal. Si lo que yo opino a vos te obliga a repensar y a cuestionarlo y a buscar información para rebatirlo, está buenísimo. Y yo ese día que opiné, claro, por lo general yo trato de opinar y por ahí soy muy duro en algunas cosas para generarle al oyente esto. Que piense, este tipo me está diciendo esta barbaridad, ¿será cierto? Va y lo busca. Porque el decir no me gusta solamente y enojarse no vale la pena.
Hay mucho enojo hoy también, eso ha generado la red ¿Y social. qué tiene que ver con otras no se cosas? sabe bancar, se te van los deditos y no hay regreso de ahí, ¿eh? No hay regreso, lo de las redes sociales es un peligro. No hay regreso del pasado, Marcelo, no hay regreso del pasado. Y hay muchos colegas que se olvidan el rol que han cumplido en los últimos tiempos. Y hoy escriben como si, bueno, colegas, políticos, funcionarios, que escriben como si el pasado a ellos no los hubiera tocado nunca, como si hubieran nacido hace una semana. Entonces, cuando uno no logra encauzar la palabra con la acción, que eso se llama coherencia, es muy difícil, es muy difícil. ¿Cuál sería la crítica que harían al periodismo del día de hoy? Bueno, esta justamente, a veces no salir, quedarnos en los temas que creemos como los más importantes, los del día, y nos quedamos enfrascados en esos 2 temas, 2 días, y después cambiamos de tema y no le damos continuidad porque, bueno, las estructuras, el tiempo no lo permite, pero uno por ahí necesita hacer un seguimiento de algunos temas que nos quedan en la nada y como sociedad los necesitamos cerrar o seguirlos de alguna manera, y el tiempo no nos da las personas, o sea, siempre hay tiene algo una más razón. más urgente que atender. Pero el ritmo que nos impone la agenda a veces no es el que deberíamos ponerle nosotros, pero bueno, ese... Yo comparto eso y además 2 cosas más. Primero, no creer que todo lo que hacemos es fantástico. O sea, cuando termina un programa de radio y vos decís, qué buen programa. No, es una porquería, tenés que mejorar. Y ser más crítico en cómo uno cuenta las cosas. Hay que capacitarse más, hay que leer más, hay que escribir más, porque en la medida que no se lea, no estoy hablando de noticias, por eso leemos todos los días. Sí, no, en general. Leer literatura, leer otras cosas. Nosotros venimos Un cacho de cultura. De la enciclopedia. Agarrar la enciclopedia y empezar a leer como un divertimento. El diccionario, qué palabras son sinónimos de otras. Es muy importante un vocabulario mucho más amplio para aquel que comunica. Y bueno, eso hoy nos está faltando. Nos está faltando eso, nos está faltando cultura general, nos está faltando conocimiento de un montón de cosas. Nos está Además faltando... estamos obligados porque hablamos de todo, entonces estamos obligados, aunque sea... Y ahí está el tener otro que problema. informarnos Mucho se sobre toca eso. de Bueno, ahí. pero nos ponemos esa obligación también. Uno puede Sí, decir, sin a ver, duda. en esto tengo que, no, me voy a tomar mi tiempo y sobre esto no quiero emitir una palabra, quiero leer Pero un poquito vos más. sabés que yo me quedo con algo que decía Natalia recién, del seguimiento de los casos, porque por ahí hay hechos que afectan a alguien en particular y lo afectan gravemente. Y nosotros pensamos que es una noticia de hoy, que dura 10 minutos y que terminó. Y en realidad, esa persona que le pasó esto, que nosotros contamos en 30 segundos, no resolvió su problema. Y nosotros le damos por resuelto en la radio como si fuera... Ya está. Sí, ya está, cerró, listo, fueron 15 minutos, ya está. Claro, y es cierto, no poder seguir el tema, no poder profundizar, no poder ser un poco más críticos con lo que está pasando, por ahí es una cosa que hay que mejorar. Y por último, ¿el periodismo de antes o el de ahora? Los dos. ¿Los métodos de antes o los de los ahora? dos, ¿No extrañás agarrar el diario y tener el diario en la mano, ensuciarte, hacer el recuadrito? Sí, eso. Que agarrar Hacer estar el con el recorte. telefonito, mirar y ver con el título y de reojo leer en diagonal y ya está. A mí me encanta el diario papel. Pero bueno, la tecnología te pone el diario en la mano en cualquier lugar, haga lo que te haga. Entonces, si lo estás esperando en el médico, pues a esta altura... Vamos al médico. Es el lugar en el que leen el diario. Entonces, ¿qué haces? Antes era en el café. Antes era en el café, ahora es menos en el café y más en el médico. Y lo podés ver en el teléfono, está buenísimo. Sí, es una maravilla. Está Hay otra buenísimo. Por eso facilidad. no hay que renegar de las tecnologías. Lo que hay que saber es que esto no te resuelve todo. No, porque el día que se nos cae la fibra óptica no Estamos en el sabemos qué horno. hacer. Hay Bueno, que hay un remarla, drama. hay que Es un remarla. drama. Ahí hay un Es como problema cuando no serio. llegaba el avión con los diarios. Claro. Había que remarla ahí. Claro. Se nos contaron. Claro, había Tanto que- me acuerdo. había Me que contaron que había remarla ahí. problemas con un aeropuerto Pero siempre se acá. tenía el diario el día anterior que lo había quedado, entonces se armaba, era más fácil. Mirá, Un minutito, ¿no? de Radio Nacional hasta donde estaba el kiosco de Don Ivo Arco, San Martín Casi y Piedrabuena, nosotros íbamos a determinada hora de Radio Nacional a buscar los diarios. Pero claro, no sabíamos si los diarios habían llegado o no. Entonces teníamos programa a las 5 y pico de la tarde. Pegar una corrida rápida hasta el kiosco para llegar y decir, no me llegaron los diarios. Y volver corriendo para hacer el programa sin los diarios. Sin los diarios. O sea, habíamos perdido ya media hora en eso. Esas cosas,
hoy están no existe, resueltas. claro. Sí. Pero antes también era lindo. porque Sí, totalmente. Sí. Todo, Otra todo adrenalina. es lindo, tenía y todo se línea. adapta a la época. Claro, por Ese es el supuesto. problema. Chicos, les agradezco muchísimo que Muchas hayan gracias. venido. Un placer tenerlos a los dos. Nos vamos al último corte y ya regresamos para el cierre del programa.